Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les traigo este hermoso cuello con capucha y les voy a mostrar cómo colocarlo porque la otra vez hice algo parecido y me dijeron que no sabían cómo ponérselo. Ya les expliqué cómo van a doblar el cuello hacia adentro, luego por la mitad, y lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a colocarlo así. Lo acomodamos en la parte del frente y ya luego le vamos acomodando esta parte y vamos doblando el cuello hasta donde nos sintamos más cómodos. Eso es todo. Y así nos queda. Para esta necesitamos aproximadamente unos 150 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos y en mi caso voy a levantar 32 cadenas. Ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes gusten, van a medir la altura de su cuello y tejen el doble porque va a ir doblado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuamos tejiendo la cadena hasta que tengamos el tamaño que hayamos elegido, que como les dije en mi caso fueron 32 cadenas, pero les voy a mostrar con una más pequeña. Cuando lleguemos al final contamos 1 y 2, en el punto número 3 vamos a hacer un punto bajo pero flojo, nos queda algo así. Ahora tomamos esa última hebra donde terminamos el punto, vamos al siguiente en la base, sacamos una nueva hebra y ahora tenemos 3, lo cerramos de una vez. Volvemos, tomamos aquí este último hilo donde terminamos el punto y luego vamos a la base, sacamos uno nuevo, tenemos 3 en el gancho, lo cerramos. Tomamos el de aquí en la base, nuevamente tenemos 3, lo cerramos. Esto es todo lo que vamos a ir repitiendo hasta llegar al final. Tomamos el punto donde terminamos más uno nuevo en la base. 3 hilos, cerramos. Uno aquí, nuevamente en la base y cerramos. Así continuamos hasta llegar al final. Cuando llegamos al final nos queda algo así. Ahora hacemos una cadena al aire que no cuenta y giramos el trabajo. Estiramos la hebra y tomamos solo la parte de atrás. Saltamos esa cadena que no cuenta y en el próximo punto, solo en la parte de atrás de la cadena, sacamos la hebra y la estiramos porque queremos que nos quede flojo. Pasamos por los dos. Ahora volvemos. Tomamos esa hebra en la siguiente, sacamos, tenemos 3 hilos, lo cerramos. Tomamos la hebra donde terminamos, vamos a la próxima, sacamos, cerramos. Donde terminamos y en la base sacamos una nueva y cerramos. Esto es todo lo que vamos a repetir en las vueltas siguientes. Sacamos, cerramos. Primero tomamos aquí, luego en la base sacamos y cerramos. Y así nos va quedando la segunda línea. Nada más, no se confundan. Deben tomar la parte de atrás de la cadena solamente. Aquí está, una sola hebra, sacamos, cerramos, volvemos, sacamos, cerramos. Cuando lleguemos al final, volvemos a levantar una cadena al aire, giramos nuevamente y seguimos repitiendo todas las vueltas que necesitemos. Después de terminar la segunda vuelta, les voy a explicar un poquito más para que no se me vayan a perder. Terminamos, hacemos la cadena que no cuenta, estiramos, saltamos esa y en la siguiente volvemos a hacer primero punto bajo flojo y de ahí ya sí comenzamos a tomar la hebra y en la base. Tomamos la hebra donde terminamos y uno en la base. Nada más asegúrense de contar los puntos.
y que en cada vuelta mantengan la misma cantidad de puntos, porque si no se les puede ir quedando torcido hacia un lado. Así que es muy importante que la cantidad que hayan elegido al inicio la mantengan hasta el final. Una vez completamos el tamaño, aquí tenemos, esto cuentan por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 y 34 vueltas en total. Pero deben de probarlo, que les entre bien por su cabeza. Esto tiene una medida total de 39 de alto, unos 21 centímetros, pero acuérdense, miren esto cómo estira hacia un lado y lo mismo hacia arriba. Es un punto bien elástico para que lo tomen en cuenta. Ya que lo tenemos así listo, lo que voy a hacer es cortar el hilo, dejándolo un poco largo para coserlo. Aquí ya terminamos. Hacemos el nudo, lo ajustamos y con una aguja lanera vamos a coser esta primera parte. Si ustedes quieren se pueden ayudar con el gancho, pero con la aguja lanera queda muy bonito y es súper fácil de coser. Así se ve por este lado y así por el otro. Miren, es prácticamente igual, así que lo pueden utilizar por cualquiera de los dos. Vamos a tomar un punto de un lado y el que corresponde en el otro lado, y vamos a ir dando puntadas, un punto y el que corresponde, el punto de este lado y el que corresponda en el otro. Nada más lo hacemos con paciencia para no saltarnos ninguno y que al final no nos vayan a faltar puntos. Tomamos uno de un lado y en el otro. Cuando tengamos aproximadamente unos 5 o 6, tiramos de la hebra un poco para que se junte y no se mire la costura. De ahí continuamos cosiendo punto por punto hasta que lleguemos a la parte de abajo, donde vamos a hacer el nudo y cortamos la hebra. Cuando terminemos la costura, miren cómo nos quedó, ni se nota. Ahora lo vamos a voltear para que nos quede por la parte de adentro, aunque como les dije, lo pueden utilizar por cualquier lado porque se ve igual. Yo voy a comenzar aquí donde está el nudo, que fue donde terminé, pero lo voy a dejar hacia la parte de atrás, así que voy a comenzar así, en el frente. Podemos comenzar en cualquier punto y ya luego lo acomodamos al centro. Vamos a hacer el nudo nuevamente en el hilo. Venimos a un punto de estos, hacemos el nudo, levantamos una cadena y ahí mismo comenzamos a hacer un punto bajo. Pasamos aquí al siguiente, hacemos punto bajo y así vamos a ir punto por punto, bien pegadito. En cada una de las hebras que tenemos así en la base vamos a ir haciendo un punto bajo hasta que lleguemos al final donde comenzamos. Cuando lleguemos al final, así es como nos queda. A mí me quedaron 52 puntos porque lo vamos tomando todos los hilos pegaditos uno al otro hasta que llegamos al final. Pero si les queda algún punto de más o de menos, no hay ningún problema. Llegamos ahí, no lo vamos a cerrar. Levantamos una, dos cadenas, porque de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer medios puntos altos. Hacemos lazada, giramos y nos vamos hacia atrás. Saltamos ese último y tomamos solo la cadena de afuera. Estiramos un poquito y hacemos el medio punto. Tomamos solo la parte de afuera de la cadena, medio punto alto. Sacamos, cerramos los tres. Lazada, vamos al siguiente, sacamos, cerramos. Siguiente en la base, sacamos, cerramos. Y así nos van quedando los puntos. Vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos a donde comenzamos. Llegamos al final de la vuelta. Volvemos a levantar dos cadenas lazadas. Giramos nuevamente y volvemos
tomamos la parte de atrás de la cadena y hacemos el medio punto alto. Siguiente, hacemos medio punto alto. Vamos a la siguiente en la base, siempre en la parte de atrás de la cadena solamente. Y hacemos el medio punto alto. Y así es como nos va quedando. Vamos a dar toda la vuelta hasta que lleguemos al final. Llegamos al final y volvemos a repetir. Así vamos a continuar haciendo todas las vueltas que necesitemos hasta alcanzar el tamaño deseado. Una vez completamos las vueltas deseadas, aquí tenemos, esto cuenta como 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21 vueltas. Y acuérdense que esto estira, miren, bastante. Mide solo esa parte de la capucha, mide 33 centímetros y el total 55 centímetros. Y el ancho, así doblado, que también estira, son 20 centímetros. Una vez ya tenemos listas las vueltas, ahora vamos a coser la parte de arriba. Esto va a ir así de esta forma. Doblamos el cuello, así por la mitad, la parte del cuello. Y ahora esta que está abierta, la vamos a colocar así. La doblamos hacia afuera y nos queda así. Queda el cuello por dentro y esta parte va por fuera. Terminamos, hacemos el nudo. Yo voy a dejar el hilo un poco largo porque lo voy a utilizar para coserla. Ajustamos, tomamos una aguja lanera que es mucho más fácil y vamos a comenzar a coser. Juntamos las dos piezas y nos aseguramos de tomar los puntos correctos. Comenzamos aquí con el primero y el primero en la línea y vamos dando puntadas. Un punto de un lado y el que corresponde. Una cadena de un lado y la que corresponda. Así vamos a ir con paciencia para no saltarnos ninguna y que nos vayan a faltar al final. Cuando tengamos aproximadamente unas 5, tomamos, sujetamos y tiramos un poquito para que las hebras se junten y seguimos cosiendo. Un punto de un lado, el que corresponde. Un punto de un lado y el que corresponda en el otro. Así lo vamos a hacer hasta que lleguemos al final donde hacemos un nudo y cortamos la hebra. Una vez terminamos de coser, miren, así nos queda, ni se nota la costura en la parte de encima. Ya tenemos ahí lista la capucha. Ahora solamente vamos a hacer la terminación por todo este borde. Volvemos a retomar el mismo color. Lo vamos a conectar desde aquí, donde comenzó. Hacemos un nudo, una cadena y comenzamos haciendo un punto bajo. Vamos al siguiente en la base y hacemos punto bajo, pero lo vamos a tejer un poquito flojo. Donde está la unión de los puntos, también hacemos punto bajo. En la siguiente separación, punto bajo. Lo más pegadito que se pueda, todo el borde, vamos a ir haciendo puntos bajos hasta que lleguemos, miren, así nos va quedando, hasta que lleguemos nuevamente a donde comenzamos. Cuando lleguemos al final, cerramos ahí donde comenzamos. Ahora vamos a hacer una, dos cadenas lazadas y vamos a comenzar a tejer todos los puntos que hicimos en relieve. Hacemos el primero en relieve por el frente. El siguiente lo hacemos en relieve por detrás. Relieve por el frente. Relieve por detrás. Y así vamos a ir hasta llegar al final. Volvemos un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Y nos va a ir quedando
un punto elástico y aparte queda un borde bien bonito. Así vamos a dar toda la vuelta. Una vez llegamos ya al último punto, ahora lo juntamos aquí donde comenzamos con el punto deslizado y cortamos la hebra. Si ustedes quieren hacerle más vueltas de punto elástico, también lo pueden hacer. Ya nos quedó así. Vamos a retirar esto para que vean nuevamente cómo quedó. Miren. Tomamos el cuello, metemos la mano por aquí, por la abertura. Metemos el cuello hacia adentro. Miren qué fácil. Así. Solamente doblamos el cuello hacia adentro. Y ya luego que nos lo coloquemos, lo volvemos a doblar así por la mitad. Eso es todo. Vamos a doblarlo. Y nos va a quedar así. El cuello con la capucha. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.